Hoy les voy a hablar de algo que a la medicina le está costando mucho reconocer. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a decir que salvamos vidas, que luchamos, que no nos rendimos. Pero hay algo que está empezando a pasar en el mundo y nadie lo quiere decir claramente, con honestidad. Hay pacientes que ya no quieren vivir y la medicina les está empezando a decir que está bien. Y el sistema judicial les está empezando a decir que está bien. Y no estoy hablando de una señora de 85 años con un cáncer terminal. No estoy hablando de pacientes que están en coma y que la familia quiere que se les desconecte. Tampoco estoy hablando de personas que tienen días de vida debido a un tumor cerebral o un tumor ya metastásico a diferentes órganos del cuerpo. No. Estoy hablando de cuando una persona joven se quiere morir y el sistema de salud le dice que sí. De una mujer de 25 años, de personas con depresión grave, personas con depresión crónica, con dolor crónico, personas que no se están muriendo, pero sienten que ya no pueden vivir. Y no es un tema político, es un tema médico, es un tema psiquiátrico. Y es un tema que a cualquier médico le da escalofríos, aunque nadie lo diga en voz alta. Y lo más incómodo de esto es que ya no es teoría. Está pasando en Bélgica, está pasando en Países Bajos, está siendo discutido actualmente en Canadá. Y ayer, bueno, estos últimos días ha explotado en España. Yo les voy a hablar desde la medicina real, porque la pregunta no es si la eutanasia es buena o es mala. La pregunta real es, en realidad, ¿estamos ayudando a morir a pacientes que todavía podrían vivir? Yo creo que lo primero que tenemos que aclarar es, porque todo el mundo lo está entendiendo mal, es que cuando alguien escucha eutanasia por depresión, lo primero que imagina es que alguien está triste, que pide morirse y que el Estado le dice que sí. No es así. Eso es totalmente falso. Desechen esa idea. Para empezar, cuando un caso se vuelve viral, lo mejor que podemos hacer es apagar Twitter, apagar Facebook, apagar TikTok y apagar la indignación barata. Porque cuando la gente se indigna, no piensa. El caso de esta niña no es una chica deprimida que el Estado de España mató. Eso es propaganda emocional, eso no es información. En los países donde existe la eutanasia por depresión, que en realidad no se llama así, se evalúa algo mucho más complicado. Depresión grave, años de tratamiento sin respuesta adecuada, sufrimiento psicológico extremo y algo que suena frío pero que en medicina es muy muy clave, sufrimiento irreversible. Y aquí es donde empieza el problema. Porque claro, yo en cuidados intensivos les puedo decir que algo es irreversible, que ya este corazón ya no va a funcionar a pesar de lo que le dé, o que la presión no va a levantar a pesar de mucho volumen que le meta, a pesar de mucho vasopresor o inotrópico que le agregue, el corazón no va a jalar. Entonces uno dice, no, ya ese corazoncito ya no da más, ya ese cerebro ya no funciona más, o ya los riñones ya marcharon a Belén. O sea, yo puedo certificar que la falla de un órgano es irreversible y que ya no va a volver a arrancar. Pero en psiquiatría no es posible decir algo así. Y ese es el conflicto que me llevó a hacer este episodio. Ese es el conflicto que me hizo abandonar mi retiro ascético, que yo dije que no iba a volver hasta después de Semana Santa, para contarles cómo está el asunto. O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente? Primero,
quitemos todo el ruido que hay en las redes, ¿no? Toda la indignación por algunas personas, todos los gritos de apoyo por otras, los cristianos rasgándose las vestiduras, el otro diciendo que Dios da la vida, es el único que la puede quitar. Abandonemos todo eso, neutralicémonos, pongámonos en lo que sabemos, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos? Que es una mujer joven, que tiene paraplegia, es decir, está paralítica de la cintura para abajo, que tiene dolor crónico, que lleva más de 2 años solicitando la eutanasia, que fue evaluada por médicos, que fue evaluada por comités, que fue evaluada legalmente. Su familia intentó detenerla, obviamente, y aquí es donde el caso deja de ser político y se vuelve brutalmente médico. Porque la pregunta ya no es si puede caminar, la pregunta es si puede vivir. Y esta es una de las preguntas más difíciles que podemos plantearnos los médicos. ¿Quién decide cuando alguien ya no puede más? ¿El paciente, el médico, la familia o el Estado? Porque todos, absolutamente todos creemos tener la respuesta hasta que nos toca vivirlo. ¿Qué es lo que está pasando ya en el mundo? Y esto no es un caso aislado, pues este tema no nació en España. Esto lleva años pasando en Europa. En Bélgica y en Países Bajos ya hay casos documentados de eutanasia en pacientes con depresión grave que no respondieron a tratamientos durante años. No eran pacientes que tomaron una decisión impulsiva. Y eso es lo más duro. Eran pacientes que llevaban décadas sufriendo depresión resistente a todo tipo de intervención. Trastornos de personalidad, intentos de suicidio repetidos, tratamientos farmacológicos que no funcionaron. Y la medicina llegó a una conclusión incómoda. Hay pacientes que no mejoran. Y decir eso va en contra de todo lo que nos han enseñado en medicina. Lo que la gente no entiende sobre el sufrimiento psicológico es que la mayoría de la gente cree que el sufrimiento psicológico es menos grave que el físico. Y eso es una mentira. El dolor físico te destruye el cuerpo. El dolor psicológico te destruye el sentido de vivir. Y aquí es donde entra la parte que nadie te explica bien. La mayoría de la gente cree que depresión es tristeza. Y eso es mentira. La depresión grave no es tristeza. Es una cosa mucho peor. Es la pérdida total del sentido. Y cuando alguien pierde el sentido de vivir, ya no estamos hablando de tristeza. Estamos hablando de algo mucho más profundo. De la sensación que la vida no tiene otra salida. Y cuando esa sensación se mezcla con una enfermedad irreversible, entonces ocurre algo muy peligroso. El paciente no se quiere morir porque está deprimido. El paciente está deprimido porque siente que su vida ya se terminó. Y eso cambia absolutamente todo. Y eso es lo que hace que este tema sea tan peligroso. Porque entonces la pregunta médica no es, ¿tiene depresión? La pregunta es, ¿su sufrimiento es tratable o no es tratable? Y ahí es donde la psiquiatría entra en una zona incómoda, pues, porque a diferencia del cáncer, la depresión no tiene un examen que te diga, sí, es irreversible. Porque si aceptamos
que el sufrimiento psicológico puede ser irreversible, entonces estamos aceptando algo que la medicina nunca ha querido aceptar. Que no todos los pacientes se pueden salvar. Ahora, creo yo que ustedes están conscientes de que yo trabajo muy de cerca con la muerte. Yo veo los pacientes más graves de un hospital en la sala de la unidad de cuidados intensivos. Y en la vida real pasa algo que no se ve en Instagram, que no se ve aquí en TikTok. Hay pacientes que me dicen, doctor, yo me quiero morir, pero después quieren vivir. Hay pacientes que simple y sencillamente se rinden. Hay pacientes que luchan. Hay pacientes que se rinden y después luchan. Hay pacientes que dicen, ya no puedo más, y siguen vivos. Y eso es más común de lo que la gente cree. Por eso es que este tema es tan peligroso. Por eso es que este tema es tan incómodo para los médicos. Porque aceptar la eutanasia en una paciente joven significa aceptar algo muy vergueado. Que la medicina no solo puede salvar vidas, que la medicina también puede decidir cuándo dejar de intentarlo. Y eso no es una decisión pequeña. Porque si nos equivocamos una sola vez, el error no se puede corregir. El problema médico real, no el político, la discusión pública es política, pero el problema real es médico. ¿Y cuál es el problema? Ok, el problema es este. ¿Cómo sabemos cuando una depresión es realmente irreversible? Porque si no lo tenemos claro, si no lo sabemos con certeza, entonces la eutanasia por depresión se vuelve una decisión basada en probabilidades, no en certezas. Y eso es extremadamente peligroso. La parte más incómoda de todo este episodio y que nadie quiere escuchar, porque obviamente todos quieren creer que el problema es el sistema, porque, no sé, todos quieren una respuesta simple, pero aquí no hay una respuesta simple. No todos los pacientes con paraplegia se quieren morir. No todos los pacientes con dolor crónico se quieren morir. Y no todos los pacientes con depresión se quieren morir. Pero también hay algo que es verdad, pues. Hay pacientes que llevan años sufriendo, años sin mejorar, años sin esperanza. Y cuando alguien lleva años diciendo que no puede más, ya no estamos enfrente de un episodio depresivo. Estamos frente a una vida que el paciente siente que ya se terminó. Y esa es una realidad que la medicina todavía no sabe cómo manejar. Voy a hablar más como médico que como persona normal, ¿no? La pregunta no es si la eutanasia es correcta o no. La pregunta es, ¿cómo sabe la medicina cuando un sufrimiento psicológico ya no es reversible? Porque si no sabemos eso con certeza, estamos entrando en un terreno muy, muy, muy difícil. Pero si lo sabemos, entonces también tenemos que aceptar algo igual de incómodo. Que hay pacientes que no quieren ser salvados. Este caso no solo es un caso cualquiera, es una señal. Porque vaya, cuando alguien de 80 años se muere, el mundo lo acepta y dice, bueno, era un viejito, no sé qué. Pero cuando alguien de 25 años se quiere morir, el mundo entra en pánico. Y ese pánico dice más sobre nosotros que sobre el paciente. Nos cuesta aceptar que alguien tan joven pueda sufrir tanto como para querer desaparecer. Pero no significa que no ocurra.
La medicina moderna actualmente se está enfrentando a algo que nunca había tenido que decidir antes. ¿Es correcto salvar siempre la vida? ¿O existe algún punto donde salvar la vida es obligar a alguien a sufrir? Y no es una respuesta fácil. Créanme, no es una respuesta fácil. Yo sé que este episodio no ha sido un episodio cómodo. Lo entiendo. Yo sé que mucha gente va a criticarme desde todo punto de vista. Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista médico. Van a decir que no sé ni mierda, que estoy equivocado, que Dios perdone mi alma. Entiendo que es un episodio muy difícil, pero este no es un episodio para quedar bien. Y mucho menos es un episodio para ganar seguidores. Pues eso me vale verga. Ya deberían tenerlo ustedes claro. Es un episodio en el que yo quiero estimularlos a pensar. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste aceptarlo. Todo el mundo se muere. Todos nosotros nos vamos a morir. Y entonces, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, nos vamos a enfrentar a una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Vivir o dejar de sufrir? Y tal vez la parte más correcta, más honesta que puede decir la medicina hoy es que no tiene la respuesta. Tal vez lo más honesto que podemos admitir los médicos actualmente es que todavía no sabemos dónde está el límite. Gracias, muchísimas gracias por haberme escuchado, muchísimas gracias por siempre estar pendiente de este tipo de videos. Yo trato de hablar de cosas que los haga pensar. No quiero salir bailando, no quiero salir haciendo papadas irrelevantes. No me interesa. Me interesa dejar un mensaje. Me interesa que la gente diga, este cabrón es feo el hijo de puta, pero dice cosas que tienen sentido. Y creo que eso es lo más importante. Creo que con una persona que capte el mensaje, la misión está cumplida. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por asistir a este episodio de Educando a la Pobrería, el podcast. Y espero que tengan ustedes una Semana Santa tranquila. Ya estamos a punto de salir de vacaciones, a descansar algunos, a trabajar otros. Yo tengo guardia 24 horas, por cierto. Así que cuídense, pórtense bien y tengan ustedes una muy, muy bonita vida. Hasta pronto.